Muy buen día, mi nombre es Gabriela Corredor Paso, soy estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y para responder la pregunta de taller de geografía me correspondió la pregunta número 2 sobre cuál es la importancia de la geografía física. Bueno, primero vamos a entender la geografía física como un área compleja de investigación que entrelaza como interrelaciones tanto que entrelaza relaciones que se dan en el medio ambiente físico del ser humano. Bueno, y basándonos aquí teóricamente en el libro de Arthur Strahler y Albert Strahler de 1987, el cual nos dice la geografía física la geografía física se enmarca en todo un conjunto de principios básicos de las ciencias naturales. Bueno, cabe aclarar acá que según un autor llamado Fernández Navarro, con un ensayo un ensayo de la geografía física donde nos marca sus métodos y los problemas de abordarla, nos dice que si vamos a estudiar la geografía física en un componente de las ciencias naturales, vamos a tener en cuenta dos partes. Una particular una general, perdón, que básicamente consiste en estudiar el fenómeno en sí. No nos va a interesar en dónde se da o en qué parte fundamental se da. Y otra que va a ser especial o descriptiva, que aquí sí nos va a importar en dónde se va a dar ese fenómeno especial. Eh, bueno, por esta razón se van a utilizar como otras ciencias para darle explicación a la geografía física. Traemos como ejemplo la meteorología o la climatología con con el estudio de la atmósfera, determinando factores como por ejemplo el del agua y del suelo, cómo se relacionan estos elementos, el intercambio del calor y cómo se presentan en la Tierra. También, por ejemplo, está la geología y la pedología con el estudio de los suelos y las rocas, ¿sí? La ecología de las plantas y las formas del relieve, está dándole un entendimiento de cómo está formada la Tierra, cómo se configura la superficie terrestre. Bueno, claro está que la geografía física no solamente se limita a estudiarla con demás ciencias naturales, sino que también hay que verla en una condición espacio-temporal, teniendo en cuenta tanto componentes físicos y biológicos como también el componente humano, cómo se relacionan estos dos y cómo le dan una gran importancia a la geografía física. Bueno, según un autor llamado Christopher en 1990, nos va a decir que la geografía física, o más bien la importancia de la geografía física, va a ser explicándola por medio de toda esa dimensión espacial, estudiando todos los sistemas que ocurren en ella. Sistemas como por ejemplo los llamados geosistemas o por ejemplo los llamados geomorfológicos, que por medio de la interpretación o la representación gráfica se le da una idea, se da un entendimiento de toda esa dimensión espacial por medio de eso. Bueno, y sustentándonos en Strahler, nos va a decir en un momento que el ser humano estudia, básicamente, necesita de toda la superficie terrestre más que es porque aquí es donde aquí se dan sus acciones o necesita más de un medio terrestre que, por ejemplo, de uno acuático. Entender la geografía física y toda aquella importancia, cómo se dan sus complejidades, tanto biológicas y humanas, y cómo lo explicamos por medio de muchas ciencias, cómo se explican, por ejemplo, fenómenos que pasan en la atmósfera o cómo se explican los elementos naturales de vida que necesita el ser humano para poder llevar a cabo, que necesitan los seres vivos, elementos como el carbono, elementos como el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, que son importantes para llevar a cabo todas sus acciones y así ir transformando como todos los medios. Bueno, pues esto fue todo. Esta fue toda mi explicación. Espero que haya sido mm, de gran explicación para poder entender la importancia de la geografía física.